Buenas noches, mi nombre es Johan Parra. Hoy como presentación de la actividad de ética profesional, el análisis del deontología y consecuencialismo. Bueno, vamos a hablar acerca de estos dos temas relacionados con la ética empresarial. Entonces, en este análisis exploraremos la ética profesional desde las perspectivas de la deontología y el consecuencialismo, basándonos en el material eh, publicado en el módulo. Y pues le vamos a dar un enfoque hacia la ética en el entorno laboral y las implicaciones y decisiones éticas en el éxito empresarial. Entonces, la definición de ética profesional inicialmente se refiere hacia un estudio de la moralidad, de lo que se considera correcto o incorrecto en la sociedad. La moral, por su parte, se refiere a las normas, valores y principios que guían el comportamiento humano en función de lo que se considera bueno o mal. Entonces, ¿qué es la deontología? La deontología se centra en la obligación moral y el deber de actuar de cierta manera independientemente de las consecuencias. En la deontología, la moralidad eh, de una acción se determina por el cumplimiento de ciertas normas o deberes sin importar las consecuencias que puedan derivarse de ellas. Y por otro lado, el consecuencialismo se basa en evaluar la moralidad de una acción en función a sus consecuencias. En esta corriente ética, una acción se considera moralmente correcta si produce buenas consecuencias independientemente si sigue las reglas eh, preestablecidas. Entonces, las aplicaciones prácticas aplican los principios de deontología y consecuencialismo a situaciones laborales reales. Se analizan los enfoques éticos que pueden guiar hacia la toma de decisiones en diferentes contextos profesionales y se destaca la importancia de la ética en el éxito empresarial. Entonces, bueno, la conclusión de este análisis es que hemos explorado las perspectivas de la deontología y consecuencialismo en el contexto de ética profesional. Reconocemos la importancia de la ética en el entorno laboral y su impacto en las decisiones y relaciones profesionales. Entonces, a continuación voy a exponerles las entrevistas que hice eh, a tres entrevistados diferentes, planteándoles un problema ético de la siguiente forma. Entonces, la entrevista uno se le planteó al entrevistado un escenario donde fue así. Imagina que trabajas en una empresa y descubres que un compañero está robando material de la oficina. ¿Qué harías y por qué? El primer entrevistado respondió, en una situación así, creo que lo correcto sería informar a mi superior o al Departamento de Recursos Humanos sobre lo que está sucediendo. Aunque pueda resultar difícil delatar a un compañero, considero que es importante mantener la integridad y ética en el lugar de trabajo, además de que el robo afecta a la empresa en su conjunto y no es justo para los demás empleados. Para la entrevista 2 se planteó el escenario: te encuentras en una situación en la que puedes salvar la vida de una persona, pero para hacerlo tendrás que poner en riesgo tu propia vida. ¿Qué decisión tomarías y por qué? Entonces, la respuesta del entrevistado 2 fue: en una situación así, creo que intentaría salvar la vida de la persona, incluso si esto implica correr un riesgo para mí mismo. Creo que el valor de la vida humana es fundamental y que debemos ayudarnos mutuamente en momentos de necesidad. Aunque pueda ser algo peligroso, creo que es importante actuar con empatía y solidaridad hacia los demás. El tercer entrevistado, entonces el escenario fue: te encuentras en una tienda y el cajero se equivoca al darte el cambio, dándote más dinero del que te corresponde. ¿Qué harías y por qué? La respuesta fue: en una situación así devolvería el dinero extra al cajero. Creo que es importante actuar con honestidad y rectitud en todas las situaciones, incluso si se trata de una pequeña equivocación en una transacción. Devolver el dinero es lo correcto ya que no me pertenece y sería deshonesto
que dármelo. Además, es importante mantener la confianza en las interacciones cotidianas. Entonces, ahora sobre el análisis de las entrevistas, bueno, en el análisis para el entrevistado uno fue que su respuesta refleja una postura deontológica, ya que prioriza el cumplimiento del deber ético, que fue informar sobre el robo, independientemente de las consecuencias que se puedan derivar de esta acción. Se enfoca en la importancia de mantener la integridad y la ética en el entorno laboral, siguiendo normas y principios éticos establecidos. Eh, la respuesta del entrevistado uno se relaciona con la deontología, ya que se enfoca hacia el cumplimiento de deberes éticos y normas establecidas independientemente de las consecuencias. Para el análisis del entrevistado 2, la respuesta del segundo entrevistado se alinea más con el consecuencialismo, ya que se toma en consideración las consecuencias positivas de salvar la vida de la persona, incluso arriesgando la suya propia. En este caso, la decisión se basa en un impacto positivo de la acción que tendría la vida de la otra persona, priorizando el bienestar y la solidaridad. La respuesta del entrevistado 2 refleja el consecuencialismo al priorizar las consecuencias positivas de salvar a una persona, aunque implique correr un riesgo personal. Bueno, el análisis de la entrevista 3 fue la respuesta del tercer entrevistado también muestra una postura deontológica al devolver el dinero extra al cajero por considerar que es lo correcto y honesto. Se centra en el cumplimiento del deber ético basado en la rectitud y en la honestidad, sin importar las posibles consecuencias de esta acción. La respuesta del entrevistado 3 también se alinea con la deontología al actuar conforme a los principios éticos de la honestidad y rectitud, sin considerar las consecuencias directas de devolver el dinero. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi presentación de esta actividad. Hasta luego.